Hola, somos el equipo 2 y estaremos presentando los capítulos Penitencia de Saskia Niño de Rivera. Yo soy Valeria Mulé. Yo soy Erika Cisneros. Yo soy Fátima. Y yo soy Alexandra. Bueno, empezando, vamos a hablar sobre la primera pregunta de qué pasó antes del delito. Mi podcast fue de Mariana y básicamente su vida antes del delito, ella tenía pues una familia normal, pero luego se divorciaron sus papás y nunca, ella dijo que siempre pues su familia estuvo unida, aunque estuvieran divorciados y nunca sufrió ningún tipo de violencia familiar hasta que empezó a salir con el agresor y que ahí fue como que cuando cambió todo, que al principio de su relación estaba todo bien y luego le empezó a manipular, le empezó a prohibir salir con amigos, a prohibir hacer cosas. Al final ella juntó tres carpetas de investigación, él tuvo una sentencia de 4 años y 6 meses, es una sentencia muy mínima para lo que hizo. Y pues básicamente eso es un poco del contexto, no tuvo nunca un contexto antes de violencia familiar, hasta ahorita que con su agresor fue violencia vicaria de género y familiar. En el caso de Panchito, básicamente antes de que él cometiera el delito, pues él cuenta que él dejó la primaria bueno, terminó la primaria y dejó de estudiar. Después de eso comenzó a trabajar como mototaxi. En su casa se vivía pues algo de violencia, ya que su papá era alcohólico y cuenta que más o menos una vez a la semana, pues se ejercía un poco de violencia, más que nada psicológica, en contra de su mamá, ya que no estudiaba y solo trabajaba, empezó a convivir con grupos delictivos que lo llevaron a él empezar a hacer lo que es cobrar piso y más adelante pues también extorsiones y así al final pues matar gente. Bueno, por ejemplo, Sara viene de un buen contexto social, económico, ya que estudió en Estados Unidos, es una persona sumamente preparada, tiene minors, etcétera. Y en una de esas entrevistas, bueno, trabajos, se encuentra a Adolfo, que es un señor que es un brujo. Y bueno, o sea, para resumirlo, es que la condenaron de algo que ella no hizo. Sin embargo, sí participó activamente en todo este caso de la santería. Sin embargo, los 13 homicidios que se le culpan no fueron culpa suya. Bueno, yo hablaré sobre el caso de Alberto y Mau. Pues bueno, antes de este delito, la verdad es que hubo mucho abandono, violencia y falta de apoyo. Por ejemplo, Mau empezó a robar desde los 13 años y después cayó en adicciones y esto lo llevó a estar en situación de calle. Y que después a los 17 años comenzó a consumir drogas de manera recurrente. En el caso de Alberto, él llega a prisión por un acto impulsivo de venganza después del ataque que sufrió su mamá en su propia casa. Y esto también influyó mucho en el miedo y en la desinformación que tenía sobre el VIH, porque él pensaba que iba a morir pronto. Para la segunda pregunta es, pues, ¿cómo influye el género en el abandono familiar que sufren las mujeres en comparación con los hombres en las prisiones? Bueno, acá Saskia, la entrevistadora, menciona que muchas mujeres terminan como en prisión por procesos muy injustos o manipulados, mientras que hombres con mucho dinero y con muchas influencias, pues logran como zafarse de las consecuencias. Por ejemplo, en este caso, bueno, el agresor de Mariana tenía varias carpetas de investigación, tenía tres, y luego una orden de restricción y una orden de aprehensión, y aún así con la orden de restricción todavía como que seguía acosándola, él le seguía mandando fotos de su casa, seguía yendo a su casa pues para literal apagar la luz mientras estaba ahí con su hijo y las palabras pues se sabe que es un tipo de violencia, entonces siempre le decía cosas y el Estado nunca hizo nada. En el caso de Panchito, o sea, el abandono familiar por el género en prisión, pues básicamente fue cuando él cuenta que su mamá solamente va a verlo, es la única persona que va a verlo y solamente va a verlo alrededor de una o dos veces al año, cada 6 meses más o menos, ya que aunque él nunca le ha preguntado directamente, ella sí ha mencionado que el proceso para poder entrar a prisión a verlo, pues no le gusta y creo que ahí el género, pues siendo que como siendo mujer, desde ese lado puede ser un poco más invasivo el tener que estar pasando por todas esas revisiones. Pero en el caso de Sara se relaciona mucho a lo que estaba hablando Erika y también lo que hemos visto en clase de todo esto de poder. Como mencioné, esta Sara no cometió los 13 homicidios que se le culpan. Bueno, estos homicidios se cometieron con Adolfo y con ayuda de otras mujeres incluso. Una era doctora, pero pues solo le quitaron de que, no sé, de que un coche. Y la otra era amante de un político, entonces pues como que no le hicieron nada. Y Sara pues no tenía nada de escudos, no tenía conexiones, no tenía algún hombre que la pudiera ayudar. Entonces, pues eso afectó mucho, además de que cuando Adolfo la torturó, como la secuestró en un punto de toda esta historia y bueno, la torturó con quemaduras y agresión sexual en sus genitales, dejándola pues muy mal al punto que tuvo muchas operaciones de por medio. En todo esto sí logra tener una sentencia con un juez y el juez como que le dice que eso se puede resolver en 1 o 2 meses, todas las heridas que tienes de tortura y como que eso no se toma como en cuenta. Además de que también públicamente los medios de comunicación la han llamado la narcosatánica, la concubina del diablo, la princesa del demonio, etcétera. Aunque el caso de Mau y Alberto pues, se enfoca más en una pareja perteneciente a la comunidad LGBT, sí se puede ver cómo influye el género y la discriminación dentro de la prisión, ya que Alberto y Mau explican que por ser una pareja gay reciben burlas, agresiones y violencia dentro del penal.
Incluso mencionan que tuvieron bastantes castigos por defender su relación y su identidad. Creo que fueron alrededor de 37 que tuvieron, 25 fueron relacionados con esta índole, ¿no? Y creo que esto se relaciona con cómo las personas que rompen los roles tradicionales de género suelen ser más castigadas en la sociedad. Sí, yo creo que todo esto también pues se liga a la tercera pregunta, que es que mucho de esto ocurre porque el Estado falla, incluso mucho antes de que las personas cometan los delitos, pero en este caso, en el mío, no sé, por ejemplo, ya hablé de la orden de restricción, que aún así él tuviera una orden de restricción como que les valió y él seguía acosándola. También luego el señor, o sea, tenían un convenio de que él podía ver al hijo 2 días a la semana y no me acuerdo cuánto más, pero luego se rompió ese convenio por todo lo que, las carpetas de investigación. em, y como que puso una alerta Amber, pero al final pues la mamá era el que tenía el niño, entonces al final pues ya la fiscalía dijo de que no, está localizado, está bien, pero aún así el DIF fue con la madre y pues como que se lo querían llevar porque no habían puesto una dirección y pues que ellos no hacían nada, porque lo tenían muy resguardado porque tenía muchos conocidos en la fiscalía y tenía muchos jueces como que de su parte, de su lado. En el caso de Panchito, pues creo que el sistema empieza a fallar desde que él siendo un niño que recién acaba la primaria, pues le es posible dejar de estudiar y empezar a trabajar, ¿verdad? O sea, yo creo que ahí eso influye mucho en que pues una persona, un niño que no está estudiando, pues tiene muchas más oportunidades de, como él decía, yo ya me quiero sentir grande, yo ya me siento grande, pues tiene muchas más oportunidades de entrar como que a este mundo y adentrarse pues a una vida más conflictiva y delictiva. Sí, por ejemplo, en el caso de Sara, pues como ya mencioné, el juez ve sus golpes, reconoce la tortura que tuvo y pues nomás dice que eso va a sanar y que no pone en riesgo su vida. Y pues ahí el Estado no solo falló, sino fue cómplice de todo esto, además de que Adolfo tenía una credencial que era de Interpol, entonces mezclaba muy fácilmente con policías, comandantes y políticos que pues tenían un alto poder en todo esto. En mi caso, el Estado sí falló desde mucho antes de que ambos llegaran a prisión, ya que, por ejemplo, con Mao hubo abandono educativo, ya que su último año de estudio fue en segundo de secundaria, y esto fue debido a que él terminó con su novia y pues por hacer berrinche se puso a delinquir, robando, y esto lo llevó pues a consumir drogas, ¿no? Y pues también el Estado también falló cuando sufrió una violación dentro de la prisión y no hubo justicia ni protección para él. Y en el caso de Alberto, también se ve una falla en temas de salud pública y educación sexual, porque pues como mencioné anteriormente, él creía que iba a morir por VIH. Y ya como última pregunta, ¿el sistema penitenciario rehabilita o solo funciona como depósito de personas? Bueno, yo creo que solo funciona como depósito de personas. O sea, ahora se les llama como centro de reinserción, que en realidad pues se supone que las personas entran y luego se los preparan como para volver a salir a la vida pues común. Y en este caso, solo darle una pena de 4 años, 6 meses, que fue lo mínimo, literal, como que no hay nada que lo haga, pues, como que, no sé, ser consciente de sus acciones, porque pues nada más como que te meten a la cárcel y ya. O sea, si es un sistema punitivo, si te busca castigar, pero yo creo que más allá debe ser como que te busque, pues, darte cuenta de lo que estás haciendo y cambiar eso. Pues en el caso de Panchito, yo siento que pasa igual, es más como punitivo. A él le dieron una condena de casi 47 años. Entonces, pues estamos hablando de que va a pasar toda su vida adulta ahí. No cuenta con posibilidad de trabajar ni de muchas cosas. O sea, ahí dentro, pues él menciona que solo trabaja vendiendo dulces. A él no se le están dando, pues, talleres, que sean como obligatorios, ¿verdad? Porque sé que aunque sí existen, pues él no menciona estar tomando ningún taller, ninguna clases, no, nada. Este sistema no va a ayudarlo a reinsertarse en la sociedad, más que nada por el tiempo de su condena, que pues él va a salir ya con muchas más desventajas. Sí, con Sara, pues ella sumamente, o sea, literal lo dice de que es un depósito esto. O sea, ella lleva 35 años en prisión, ha estado de muchas prisiones. En Tepepan, las literal se estaban muriendo. En el penal de Morelos, que fue como el último que había dejado, hay un récord de suicidios de mujeres. No hay psicólogos, no hay programas reales de reinserción, no hay quien voltee hacia ese lugar a verlas. Y ella literal lo dice, no es solo meter y llenar las cárceles. Ella siempre en todo el podcast se está preguntando de qué están haciendo por la gente que está adentro para que no lo vuelvan a hacer. Y pues sí, o sea, literal ella dice que es un depósito, porque no la han sacado, está ahí 35 años pues condenada a algo que ella no hizo. Yo considero que por una parte sí existen algunos intentos de rehabilitación, porque ambos hablaban de estudiar, trabajar, construir una vida diferente cuando salgan, ¿no? Pero considero que al mismo tiempo describen una cárcel donde siguen existiendo las drogas, robos, violencia y discriminación. Entonces, muchas veces parece más un lugar donde se encierra personas que ya venían de contextos de abandono, pobreza y pues violencia, en un lugar de realmente rehabilitarlas. Muchas gracias.